¿Qué pasaría si te dijera que no todo lo que parece cristiano realmente lo es? Existen religiones que usan la Biblia, hablan de Jesús y hasta se hacen llamar cristianas, pero en el fondo sus enseñanzas contradicen el verdadero evangelio. Se presentan como la verdad, pero detrás de sus doctrinas hay algo que no encaja. ¿Podrías reconocerlas? O tal vez, sin darte cuenta, ya has sido influenciado por alguna de ellas. Hoy vamos a analizar algunas de las religiones más controversiales que han confundido a miles de personas. Creencias que, aunque parecen cristianas, desvían el mensaje de salvación. Y es importante que lo sepas, porque podrías estar más cerca de ellas de lo que crees. Al final de este video tendrás el conocimiento necesario para identificar estas doctrinas y proteger tu fe. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el cristianismo para siempre. Para entender la Iglesia de la Unificación, primero debemos conocer a su fundador, Sun Myung Moon. Nació en Corea del Sur en 1920 y afirmó haber tenido una revelación directa de Jesús cuando tenía solo 16 años. Según él, Cristo le encomendó completar una misión que quedó inconclusa: establecer el reino de Dios en la tierra. Pero aquí surge la primera alerta. Jesús nunca mencionó que su misión quedara incompleta. De hecho, antes de morir en la cruz, declaró: «Consumado es». Juan 19:30, dejando claro que su obra de redención estaba terminada. Moon no solo afirmó ser un líder espiritual, sino que llegó a declararse a sí mismo como el Mesías de una nueva era. Su misión, según él, era lo que Jesús no pudo lograr: establecer una familia perfecta y unir todas las religiones bajo su liderazgo. Su doctrina gira en torno a un libro llamado El Principio Divino, que Moon escribió como una nueva revelación para interpretar la Biblia. En él se enseñan ideas muy distintas al cristianismo. Moon y su esposa fueron los padres verdaderos de la humanidad. Jesús falló en su misión porque murió antes de casarse y tener descendencia. Las personas deben purificarse a través del matrimonio en la Iglesia de la Unificación. ¿Notas el peligro aquí? La Biblia nos dice que Jesús es el único camino a Dios, Juan 14:6, y que su sacrificio fue suficiente para nuestra salvación. Pero Moon enseñó que sin su familia perfecta, nadie podía alcanzar la redención. Uno de los aspectos más llamativos de esta religión son sus bodas colectivas, donde Moon elegía personalmente a las parejas. Sus seguidores creían que sólo así podrían alcanzar la pureza espiritual. Pero la pregunta es, ¿tiene esto algún respaldo bíblico? La respuesta es un rotundo no. La salvación no depende de casarse en una organización religiosa, sino de la fe en Cristo. La Iglesia de la Unificación no solo ha sido cuestionada por su doctrina, sino también por prácticas de control mental, manipulación y escándalos financieros. Muchos seguidores entregaron sus bienes y fortunas creyendo que estaban financiando el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, gran parte de ese dinero fue utilizado para los lujos de la familia Moon y sus negocios multimillonarios. Jesús nos advirtió claramente: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Y cuando miramos el fruto de esta organización, encontramos explotación, engaño y una falsa doctrina que distorsiona el Evangelio. La palabra de Dios nos advierte sobre tiempos en los que la gente buscará maestros que les digan lo que quieren escuchar, en lugar de la verdad. Y aquí es donde tú debes preguntarte: ¿qué tan fácil es para una doctrina desviada infiltrarse en la fe de alguien que no conoce bien la Biblia? Por eso, la clave es estar firmes en la verdad, porque no toda religión que menciona a Cristo realmente lo sigue. Ahora hablaremos de otro movimiento que, aunque usa la palabra cristiana en su nombre, se aleja completamente de la fe bíblica. La ciencia cristiana fue fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, una mujer que aseguró haber recibido una revelación divina sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Según ella, el mundo físico es una ilusión y la enfermedad no existe realmente. ¿Pero en qué se basa esta creencia? Su libro sagrado, llamado Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, es considerado por sus seguidores una revelación igual o superior a la Biblia. En él, Eddy reinterpreta las enseñanzas de Cristo, diciendo que el pecado, la enfermedad e incluso la muerte son solo errores de percepción.
Esto ha llevado a algo muy peligroso. Muchos de sus seguidores rechazan la medicina, las vacunas y cualquier tratamiento médico, creyendo que la enfermedad es solo un problema de la mente que puede corregirse con pensamiento positivo y oración. La ciencia cristiana enseña lo siguiente: el mundo material no es real. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es una ilusión. El pecado y la enfermedad no existen. Son solo errores de percepción que pueden ser corregidos con la ciencia espiritual. Jesús no murió en la cruz para salvarnos. Su crucifixión fue solo una demostración de que la muerte no es real. Aquí surge un gran problema. La Biblia enseña lo contrario. Jesús no vino solo a corregir percepciones, sino a pagar el precio de nuestro pecado con su sangre. 1 Pedro 2:24 dice claramente: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por sus heridas fuisteis sanados. Esto no es una metáfora. Cristo realmente murió y resucitó. No fue una ilusión. Pero Mary Baker Eddy, en lugar de basarse en la Biblia, creó su propia interpretación, alejándose del verdadero mensaje de Cristo. Negar la realidad física no es solo un error teológico, es un peligro real. A lo largo de los años, muchas personas han perdido la vida por seguir estas creencias. Padres que rechazan la medicina para sus hijos enfermos, creyendo que solo con oración pueden ser sanados. Pero Dios nos ha dado la ciencia y la medicina como herramientas para nuestro bienestar. Proverbios 11:14 dice: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La medicina es uno de esos consejeros. La fe en Cristo no está en conflicto con la ciencia. Jesús mismo dijo en Lucas 5:31: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si Jesús reconocía que los enfermos necesitan médicos, ¿por qué alguien que se dice cristiano rechazaría la ayuda médica? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento que, aunque parece cristiano, tiene doctrinas que se alejan peligrosamente de la verdad bíblica. Fue fundada en el siglo XIX por un grupo de seguidores de William Miller, un predicador que anunció que Cristo regresaría en 1844. Cuando la profecía falló, su movimiento se dividió. Aquí es donde entra una figura clave: Elena G. de White, una mujer que afirmaba recibir visiones de Dios y que se convirtió en la líder del movimiento adventista. Sus escritos y profecías son considerados casi igual de importantes que la Biblia. Pero aquí surge la primera pregunta: si su líder basó la Iglesia en una profecía falsa, ¿cómo puede este movimiento considerarse inspirado por Dios? La Biblia es clara en Deuteronomio 18:22. Si el profeta habla en nombre del Señor y la palabra no se cumple ni se realiza, esa palabra no la ha dicho el Señor. William Miller falló. Elena G. de White construyó sobre ese error. ¿Es esto una base sólida para la verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña varias doctrinas que contradicen la enseñanza bíblica. Veamos algunas. 1. El sábado como día obligatorio de adoración afirman que los cristianos están obligados a guardar el sábado y que aquellos que adoran en domingo están en desobediencia a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, los cristianos adoraban en domingo, el día de la resurrección de Cristo. Hechos 27. Primera carta a los Corintios 16:2. Romanos 14:5 nos dice: Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La salvación no depende del día en que adores. 2. El juicio investigador. Enseñan que desde 1844, Jesús está investigando los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo. Pero la Biblia enseña que nuestra salvación se decide en el momento en que creemos en Cristo. Juan 5:24 dice: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay una fase de investigación. Cristo ya pagó el precio en la cruz. 3. La autoridad de Elena G. de White. Para los adventistas, sus escritos son inspiración divina y fundamentales para interpretar la Biblia. Pero la Biblia advierte en Apocalipsis 22:18: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Ningún profeta moderno puede estar por encima de la palabra de Dios. Con estas doctrinas surge una pregunta inevitable. ¿Son los adventistas una iglesia cristiana o una secta? Creen en Jesús, pero su doctrina se basa en las visiones de Elena G. de White. Dicen seguir la Biblia, pero agregan nuevas interpretaciones y profecías. Hablan de gracia, pero imponen reglas que no están en el Nuevo Testamento. Jesús advirtió en Mateo 15:9, «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Si algo se aleja de la enseñanza de Cristo, aunque parezca bíblico, no viene de Dios. Hemos explorado varias doctrinas y movimientos que, aunque dicen seguir a Cristo, se alejan peligrosamente de la verdad bíblica. Cada una de estas enseñanzas tiene algo en común. Usan la Biblia, pero la reinterpretan con ideas humanas. Dicen seguir a Dios, pero confían en líderes y profetas modernos. Prometen salvación, pero añaden reglas y doctrinas que la Escritura no enseña. Y aquí es donde debemos hacernos una pregunta personal. ¿Estoy creyendo en la verdad de Cristo o en una versión distorsionada de Él? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Si Cristo nos advirtió sobre esto, ¿no deberíamos tomarlo en serio? Vivimos en un mundo donde cada vez hay más voces, más religiones, más interpretaciones. Pero la verdad no cambia. Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No dijo, «Yo soy una verdad». No dijo, «uno de los caminos». Dijo la verdad. No necesitamos profetas modernos para entender la palabra de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones ni reglas humanas para recibir la gracia de Cristo. No necesitamos doctrinas añadidas para obtener la salvación. Lo único que necesitamos es Cristo y su evangelio puro. Pero aquí viene lo más difícil. Muchos llevan años en estas doctrinas. Han construido su identidad en estas creencias. Aceptar que han sido engañados es un golpe fuerte. Pero más fuerte será perder la eternidad por aferrarnos a la mentira. Jesús nos llama a conocer la verdad y a vivir en ella. No a vivir en religiosidad, sino en una relación real con Él. Ahora la pregunta es para ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Has creído en Cristo o en las interpretaciones humanas sobre Él? ¿Te aferras a la tradición o a la verdad? Si este video te ha hecho dudar de lo que siempre creíste, no ignores esa inquietud. Es momento de ir a la única fuente confiable, la palabra de Dios. Abre tu Biblia. Ora. Pídele a Dios que te guíe a la verdad. No te quedes con lo que te dijeron. Descubre la verdad por ti mismo. Si este mensaje te impactó, compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Juntos podemos ayudar a que más personas conozcan la verdad antes de que sea demasiado tarde.